Bueno, la verdad que el entrenamiento de ayer fue espectacular. La intensidad del equipo fue increíble, las ganas, la sensación que sentí, ¿no?, de unión por parte del grupo, la intensidad en todas las tareas, la comprensión táctica. Vamos, te diría que superó incluso mis expectativas el entrenamiento de ayer y vi a un equipo que, si yo ya venía convencido de la victoria el domingo, después del entrenamiento de ayer, aún más. Llego aquí con la única convicción y con las ganas de ganar Bergantiños con la plantilla que tenemos ahora mismo, y después Gimnástica, y después Arenteiro, y después Avilés. Bueno, ya del año pasado tengo bastante información, porque bueno, pues no solo por el tiempo que uno está entrenando, incluso sin entrenar, pues ves muchísimos partidos. El año pasado en el grupo madrileño estaba pues Asturias, Galicia, por lo tanto vi muchísimo. Este año, en este tiempo de inactividad, es otro de los grupos en los que más me he focalizado, por lo tanto ya tenía mucha información antes de llegar aquí, y bueno, pues lo único que desde que ya se cerró todo, pues bueno, recabar algo de información un poco más específica en cuanto a cómo preparar, en base a nuestro equipo, a nuestro modelo de juego, un partido que hasta ahora, bueno, cuando estás viendo partidos en casa no tienes una plantilla, por lo tanto, bueno, ves, analizas al rival, analizas a los equipos, pero no como rivales. Entonces, en este caso, ha sido simplemente dedicar un poco más de tiempo, un poco más, de manera más específica, pero ya disponía de bastante información previa. No lo tiene, de cero totalmente. Creo que una vez que llega un nuevo entrenador, bueno, cuando hay un cambio, surgen nuevas cosas, y creo que sería injusto valorar a un jugador por un tiempo en el que yo no he estado. Entonces, para mí es desde ayer. Y el 11 que salga el domingo tendrá que ver con el entrenamiento de ayer, el de hoy, el de mañana y el del sábado. Y esa va a ser la única información que voy a utilizar para el 11 del domingo.